poniéndoles tarea. Cuando uno es profesor, ustedes me entenderán, comienza uno a poner tareas en toda parte y a veces hasta las revisa. Entonces uno le pone también tareas a los amigos. Hoy se me van a ir con tarea, por eso la quiero poner desde el inicio y se las voy a recordar al final. Para dentro de 8 días, inviten más gente, para que esta conversación crezca, para que podamos conversar con muchas más personas de estos temas de historia y de patrimonio, que a muchos, a mí en particular, me encantan, me los disfruto como ninguno. Algunos nuevos, entonces, yo soy Víctor Ortiz, antropólogo y miembro de la Academia Antioqueña de Historia, y como dice el comentarista deportivo, entre las cosas que más me gusta hacer es esto, contar historias. Gracias, como Prudea, por permitirme llegar hasta las casitas de ustedes para contarles una historia que también es mi historia y muy posiblemente la historia de todos ustedes, de cómo inició nuestra universidad, cómo se construyó un campus que, adelantándome en la conversación, oigan esto, es bien de interés cultural, arquitectónico, urbanístico, ingenieril e histórico de los colombianos. Ese campus que algunos amamos y llevamos en el corazón porque pasamos por esas aulas, o porque trabajamos en él, o porque nuestra oficina está allí, o porque hace parte de la historia de la ciudad. Entonces, bienvenidos. Yo ya tengo mi gran taza de café. Mírenla por aquí. Alfredo, Santiago, ¿están viendo la pantalla, la presentación? Sí, señor, lo estamos viendo perfectamente, sí. Una imagen hermosa. Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Estamos viendo la presentación de del campus de la universidad. Perfecto. Ya. Muy bien. Entonces, sin más, comencemos. Qué imagen increíble. Una imagen que nos llena el corazón, se nos hincha. Hoy me van a ver muy emocionado. Tal vez no como a las lágrimas como nuestra primera vez, pero con una emoción, porque es que quienes alguna vez pisamos este lugar, nos enamoramos de él. Sé que nuestra universidad es grande y que gracias a nuestros procesos de regionalización, incluso con nuestros procesos de internacionalización, nuestra universidad ha llegado al mundo y ha llegado a las regiones. Y podríamos decir que nuestros inicios allí en el centro de la ciudad hizo que también estuviéramos regaditos, todavía estamos medianamente regaditos por algunos espacios de la memoria de Medellín. Pero tenemos la fortuna desde los años 60 de tener una ciudad, una ciudadela. Hoy les voy a hablar incluso de Grecia, imagínense, como un ágora griego. Las ciudadelas pues estuvieron de moda en muchos lugares del mundo y nosotros no fuimos la excepción. Uno de los orgullos, y lo digo, no porque pertenezcamos a la universidad, como egresados, como estudiantes, como profesores, como empleados, uno de los orgullos de los medellinenses, de los paisas, los antioqueños y de los colombianos es esto que estamos viendo desde las alturas. Nuestro querido campus de la Universidad de Antioquia. Yo pienso que, y quizá poniendo palabras en la boca de ustedes, ver una imagen como esa de algunos años atrás nos llena de emoción. Estoy emocionado hoy para conversar. Palabras más, palabras menos. Ya agradecí por esta invitación. Vámonos a contar historias. Como siempre, y una salvedad con las imágenes que usamos. Todas las imágenes que veremos hoy pertenecen al patrimonio visual de nuestro país, Colombia, y de la institución universitaria, de la Universidad de Antioquia. Provienen de diversos archivos y fuentes documentales, físicas y virtuales, públicas y privadas, de varias de las dependencias de esta institución, la Universidad de Antioquia. Hoy, todos los derechos son reservados a los autores, a los archivos, y como siempre hago claridad, hoy se usarán de modo pedagógico, divulgativo, cultural, patrimonial e histórico,
y se prohíbe su reproducción física con fines lucrativos. Iniciemos. ¡Qué orgullo! Un escudo como ese. Por supuesto que él tiene un manual de uso, tiene un manual de cuando se usa sobre blanco, sobre negro, de acuerdo a las jerarquías de los eventos. Irá entonces a la derecha, a la izquierda, acompañado o del escudo nacional o del escudo del departamento, del escudo de la municipalidad. Pero ¿qué quiero decir? Un escudo que habla todavía de nuestra historia. Una historia que comienza a inicios del siglo XIX. No hay que ser un gran matemático, por supuesto, para hacer una cuenta rapidita, de esas que hacían los abuelos en la cabeza, para darnos cuenta de los más de 2 siglos de historia de nuestra universidad. Y quiero resaltar, ¿cierto? Porque en esto de vivir en la modernidad, en esto de insertarnos en los nuevos maneras de las comunicaciones internacionales, muchas de las grandes instituciones del mundo, ellos sabrán por qué, han modernizado sus escudos, sus logos, su imagen, se han vuelto más internacionales, se han vuelto más, de alguna manera decirlo, más de la aldea global, más cosmopolitas. Ya saben lo que quiero decir. Por eso me gusta tanto ver el logo de mi universidad conservado así. Un logo clásico, con esas orlas, con el ancla, con la palabra, ¿cierto? Con esas letras que se entienden de manera fácil, que no es una sigla, que no quedamos reducidos a un compendio de letricas, y perdónenme en el diminutivo, y no me estoy comparando con otros, pero ver el escudo de mi universidad, no sé si a ustedes les genera lo mismo, siento igual de alegría que cuando veo la bandera del departamento e incluso la bandera y el escudo nacional. Por eso hoy quiero transmitirles parte, y en Cooprudea es de sobra, la pasión y el amor que sentimos por esta universidad. Entonces, Universidad de Antioquia, 1803. La invitación que les tengo hoy es a conversar de la historia de nuestro campus, así inicié, pero también hablemos un poco de la historia de la universidad. ¿Cómo nació eso? ¿Qué era eso de los colegios? ¿Qué eso era de los colegios mayores? ¿Qué fue eso del paso de algunas comunidades religiosas a las cuales se les encargó algo tan importante como la educación? Esa historia nos lleva muy lejos. No solo lejos en el tiempo, sino lejos en latitudes. Esa es la corte española. Ahí está entonces los reyes de España. Y el rey, precisamente, fue quien dio la orden a través de sus documentaciones oficiales, de las reales cédulas que llegaban a estos territorios, como ellos mismos los denominan, los territorios de ultramar. Éramos un territorio, éramos una población que dependíamos de las decisiones que se tomaban en un trono tan lejos de aquí. Esas decisiones tomaban muchos meses, a veces, en llegar hasta este lugar. Pero cuando ese documento llegaba, cuando ese documento estaba entre las manos de los gobernantes aquí, era que entraban en validez. Desde la primera vez que llegaban al territorio y se le podía contar a las personas, es ahí desde donde empiezan esas historias. Entonces, desde España comienza la historia de nuestra querida universidad. Este documento se salvaguarda. Afortunadamente tenemos esa real cédula. En esta conversación me voy a permitir leerles textualmente. El rey Carlos IV, por la real cédula expedida en el Palacio de Aranjuez, el 9 de febrero de 1801, autoriza la fundación de un colegio y convento de franciscanos en este pedazo de tierra, en Medellín, a petición del cabildo de la villa, de la ciudad de Medellín. El superior de la orden franciscana dispuso que uno de los personajes del cual vamos a hablar hoy, Fray Rafael de la Serna,
se encargara de dirigir el nuevo colegio. Firmado, yo, el rey, su majestad, el rey. Miren entonces con un documento, como lo dije, que materializa una decisión, un documento que habla, y esto también sería una conversación que podríamos sostener también muy, muy larga, habla de cómo la corona española tuvo en cuenta la educación. Nuestra universidad comienza hace tanto tiempo y nuestro abuelo, por llamarlo de alguna manera, pues eran este tipo de colegios convento, donde la gente de estas tierras tenía acceso a la educación. Voy a hacer una comparación, aunque siempre me escuchan decir lo mismo, las comparaciones son odiosas, pero en este caso, la corona española se preocupó por encima, he ahí la comparación, por encima de coronas como la portuguesa y por supuesto de coronas como la inglesa, para que los nacidos en estas tierras y algunos otros, y esos otros, estoy hablando y pensando como se decía en aquella época, también tuvieran una oportunidad de educación. La corona española hace tanto tiempo se preocupó para que sus hijos, para que sus súbditos también tuvieran educación. Y mi comparación va a que otras coronas ni siquiera pensaron en la fundación de colegios y menos de universidades. Muchachos, gracias a la corona española en su momento, incluso Colombia tiene una de las instituciones educativas superiores más antiguas del continente. En diferencia de cómo la corona inglesa se demoró demasiado con relación a la corona española para darle educación a los súbditos. El 16 de febrero de 1803, Fray Rafael de la Serna es nombrado como superior, el superior de un colegio, el colegio de la nueva fundación de San Francisco. Aquí tengo que hacer claridades, ¿cierto? Porque la historia de nuestra universidad, afortunadamente, es una historia que se ha documentado muy bien gracias a las colecciones, por ejemplo, de nuestro museo, del Museo Universitario y su colección de historia, gracias a nuestro departamento de historia y gracias, por supuesto, al trabajo que se le ha encargado a historiadores, que se le ha encargado a archivistas, pues tenemos una narración muy bien organizada de los varios momentos administrativos por los cuales llegó nuestra universidad a tener el nombre que hoy tenemos. Aquí tengo que hacer otra comparación. Por ejemplo, Medellín, la ciudad de Medellín, durante toda su historia tuvo lugares, asentamientos en algunos lugares, sitios de la ciudad. La ciudad de Medellín pasó por varios nombres. Esos nombres entonces obedecían a procesos administrativos. Es por eso entonces que yo puedo decir que Medellín tuvo varios lugares, varios sitios y tuvo varios nombres para llegar a tener el que hoy tenemos. Mi comparación entonces es que para convertirnos en Universidad de Antioquia hubo varios lugares donde funcionó y esos varios lugares fueron acompañados de otros nombres distintos de Universidad de Antioquia. Es ahí donde creo yo que no cabe una confusión, aunque la ha habido. Es ahí donde se han dado discusiones, no las veo el por qué, pero se han dado, donde algunos han asegurado que la historia de nuestra universidad no es tan vieja, o que la historia de la universidad parte desde el momento en el cual se llama oficialmente Universidad de Antioquia, ¿cierto? Por supuesto, hay demasiado respeto por el trabajo y las investigaciones de quienes han llegado a estas conclusiones, pero hoy a mí, para esta conversación y para la invitación que les tiene Coopludea de Viernes Cultural, hablemos desde 1803. Este señor, Fray Rafael de la Serna, dirige un colegio de la nueva fundación de San Francisco.
El 20 de junio de 1803 se inauguran las cátedras de Latinidad y Letras Menores. Las clases las dicta el propio Fray Rafael de la Serna en una casa ubicada en una de las esquinas del hoy Parque de Berrío. Por su parte, el hermano Juan Antonio Suárez se encarga del aula de primeras letras. Bajo la orientación de Fray Rafael de la Serna, se busca un lugar apropiado para la construcción de ese colegio. Finalmente, eligen un terreno ubicado en aquel llamado Barrio San Lorenzo, en la zona oriental de la villa. ¿Qué quiero decir? Hoy es requisito que tengamos educación primaria y secundaria para poder acceder a la educación terciaria, que es la que imparte nuestra universidad. Y después de la terciaria, pues ya llegar a las especializaciones y todo eso que ustedes saben de sobra. Pero en estos primeros tiempos, incluso las personas llegaban a las primeras letras, como lo digo allí, en esos colegios. Y no era porque fueran unos niños pequeños, no. Ya tenían cierta edad de la adolescencia y llegaban, sí, analfabetas. Y eran ellos en este colegio quienes empezaban a instruirlos y allí veían entonces sus capacidades, pero también buscaban sus vocaciones. A la vez que recibían educación, ahí también tenían un lugar para comenzar a elegir o a proponer quiénes iban a ser religiosos de esas órdenes. Y hablo de órdenes porque hubo varias órdenes religiosas, no solo los franciscanos en su momento, para que hubiera entonces también seminaristas. No solo entonces estudiantes, sino también personas en formación en búsqueda de la formación y del ordenamiento religioso. Ustedes saben que me encanta este plano, este mapa, este dibujo, pero ya esta es una versión de uno que he mostrado en otros lugares. Este es, por así decirlo, un calco. Este es más recogido del que hemos usado en otras conversaciones. Recuerden que hoy me va a permitir leerles textualmente algunas cosas porque hago justicia a la investigación de esta historia. Dice entonces, mapa de la villa de Medellín en 1790, atribuido a José María Giraldo. El punto indica, miren aquí mi cursor, este punto, miren que está fuera de la ciudad, véanlo ahí. El punto indica el sitio donde 13 años después sería fundado el colegio de la nueva fundación de San Francisco. 13 años después de cuando fue firmado el mapa. Este está en el Archivo General de la Nación, está en la mapoteca número 4, mapa de la villa de Medellín en el Archivo General de la Nación. Entonces miren, como les decía yo, que había suficiente espacio. Ahí sí hay que recordar cuando hablamos de los abuelos y cuando los escuchábamos hablar que Medellín eran mangas. Si para la Medellín de los abuelos eran mangas, miren esto, Medellín era 50 casitas. Y ahí estaba entonces el lugar donde se iba a construir ese colegio. Eso es muy importante en nuestra historia, porque lo estamos viviendo por allá a comienzos del siglo XIX y lo vamos a ver ahorita cuando les narre en la década de los 60 del siglo XX, donde, claro, nuestra universidad funcionó en casas inicialmente, pero desde siempre se tuvo la concepción de construir edificios para que estuvieran al servicio de la universidad. Digo que las comparaciones son odiosas. Otras universidades, otras instituciones han adecuado edificios antiguos a la función de aulas. Nuestra universidad, en muchos momentos de la historia, lo que hizo fue diseñar para esa función en particular que iban a cumplir. Y este es el caso entonces del colegio de la nueva fundación de San Francisco.
Para mí... Víctor, discúlpame, ¿qué barrio es ese Claro que sí. actualmente? Señor, ¿Qué barrio es ese actualmente? ¿A qué barrio pertenece? ¿Dónde está el punto? estoy hablando exactamente de la Plazuela San Ignacio, donde hoy está nuestro edificio patrimonio. Sería entonces, creo yo, que un segmento entre el barrio Colón, entre el barrio donde están las torres de Bomboná, esa es la comuna 10 La Candelaria, pero precisamente, pues el nombre del barrio creo que es todavía Colón, creo que ahí es todavía barrio Colón, creo. Les decía que entre lo que a mí más me apasiona del trabajo histórico y entre lo que más disfruto de las bibliotecas y los archivos históricos es tener la oportunidad que libros tan antiguos tienen dibujos a mano alzada, tienen elementos pintados con extracciones vegetales para poder lograr los colores. Lo que están viendo entonces es una copia de uno de esos dibujos, que es uno de los dibujos más antiguos de tipo arquitectónico que acompañan la historia de nuestra universidad. Dice, vista exterior del convento, colegio e iglesia de San Francisco, importante eso, de Medellín. Esto es de Publio Restrepo González y María Resfa Arango Pérez, el castellano, ahí está pues como la denominación, vista exterior del convento, el colegio y la iglesia de San Francisco. En un momento de la historia de Medellín, esa plazoleta se llamó la Plazoleta de San Francisco. Con la expulsión de los franciscanos, con la salida de ellos y con todas las reformas a las cuales estamos acostumbrados en la historia de nuestra ciudad, ese lugar en particular es renombrado. Por eso hoy se llama Plazoleta de San Ignacio y por eso la iglesia pasó de ser del culto a San Francisco para pasar a ser del culto de San Ignacio. Pero quiero que lo miren. Miren ese dibujo allí en casita y se dan cuenta que aquella propuesta arquitectónica colonial española pues conserva algunos elementos afortunadamente en el hoy. Quienes hemos recorrido los corredores de nuestro edificio patrimonial por excelencia, nuestro Paraninfo, sabemos que gracias a las acertadísimas restauraciones, conservaciones y adecuaciones, principalmente por la arquitecta Wolf, nos damos cuenta de los antiguos usos que ese edificio ha tenido y de todos los momentos a los cuales él ha tenido que ver llegar unos sobre otros. Esta es una plumilla, este es un dibujo hecho en tinta a partir de observaciones que se hacían directamente de esa plazoleta. Muchas de estas plumillas eran distribuidas en expediciones que se hacían por nuestros territorios, por comisiones para mostrar cómo eran. Muchas de estas plumillas han acompañado, por ejemplo, la comisión corográfica. Esta plumilla a mí me parece muy valiosa, no solo porque habla de algún otro momento arquitectónico de ese emplazamiento, sino que, por ejemplo, ya lo notaron, los arbolitos. Esos arbolitos están apenas creciendo en la ilustración. Al lado de la iglesia, acérquese allá en la casita, si puede, a la pantalla, ¿qué le hace? Aquí al lado de la iglesia, mírenla, está apenas sembrada y apenas empezando a ganar un poco de altura esa palmera centenaria que tenemos en ese lugar. Y esto me emociona demasiado. Miren aquí en toda la esquina, donde fue tanto tiempo la parada de los buses y por donde hoy pasa aireoso nuestro bellísimo tranvía de Ayacucho, está apenas creciendo para esta plumilla una de las ceibas más antiguas de la ciudad. Allí en la plazuela de San Francisco, hoy plazuela de San Ignacio, están, óigame en esto, unos de los árboles más antiguos de todo el Valle de Aburrá.
Entonces no solo conservamos nuestro edificio patrimonio por excelencia, sino que también hay una de las muestras de patrimonio natural, ambiental, más antigua de la ciudad. Llévense por favor en la memoria y en la pupila esta imagen, porque la vamos a retomar en un momentico. Esta es una acuarela del maestro Humberto Chávez. Nuestro museo, el Museo Universitario, en su colección de artes visuales, conserva una muy digna colección de Humberto Chávez. El gran valor de Humberto Chávez es que fue el profesor de muchos de los grandes maestros de la pintura, por ejemplo, de Francisco Antonio Cano. Y en esta acuarela, ¿cierto?, de esa sede de finales del siglo XIX, quiero que vean el portón. Miren el elemento que salvaguarda, que enmarca, que engrandece, ennoblece la entrada principal. Miren bien ese portón, el de toda la mitad, el principal. Esta era la capillita. Hay veces yo abuso de los diminutivos, pero aquí me genera un sentimiento de ternura. Esta era la capillita colonial, pequeñita, que teníamos en ese lugar. Miren estas comparaciones. Esta, una de las iglesias, a mi manera de ver, más bellas con que cuenta Medellín. Obra del arquitecto belga Agustín Gobars. Esta reforma la hace ese señor. Ahorita les hablaré un poquito del arquitecto Gobars. Miren cómo con este neobarroco, con esta inspiración europea, miren la palmerita ahí y miren la palmerita en el otro. El arquitecto toma una de las decisiones, a mi manera de ver, más acertadas de la conservación patrimonial en su momento en Medellín. Miren el portón y miren el portón en la plumilla. Miren cómo el arquitecto pudo haber demolido completamente todo el vestigio colonial, pero para su nueva propuesta arquitectónica conservó ese portón de piedra. Otra tarea, cuando vayan por allí por la plazoleta, se van a acercar para que vean el tallado maravilloso de ese portón, como el manejo de unos excelentes talladores dejó esa evidencia colonial tan preciosa encima de este edificio ya del modernismo de Medellín. Desen un momentico ahí en casita para observar la piedra. Miren que la fotografía no le hace mucha justicia por la sombra del árbol, pero miren ahí cómo esa piedra afortunadamente se conservó. Sigamos avanzando en la historia, ¿cierto? Hacia el año 1810, es el año de la Guerra de Independencia. Todo este fue un conflicto con muchos lugares, con muchas batallas, con muchas contiendas. La campaña libertadora duró muchos años. Eso también hay que saberlo entender en contexto. También hay que hablar de guerras de tipo interno, guerras civiles, de conflictos internos, no solo en la región, sino en la propia ciudad. Y nuestra universidad y nuestro edificio fue un gran protagonista. Hacia 1810 es el año de la Guerra de Independencia y el colegio, vean esto, pasa a ser propiedad del Estado. El escenario entonces de ese lugar, el emplazamiento de esa plaza enfrente, sirvió para que se interrumpieran entonces las clases y el edificio sirviera, como lo dije, para múltiples usos. Es muy interesante no solo escuchar de boca de la arquitecta Clemencia Wolf, sino de boca de los guías de la colección de historia, sino del boca y discurso de los guías de ciudad o de los conocedores de historia, saber todo por lo que pasó en nuestro edificio del Paraninfo. Increíble saber que fue cuartel, increíble saber que allí se guardaban municiones y pólvora, un polvorín. Increíble que fue hospital. Increíble aún que fue morgue, fue cuartel.
Personajes que yo podría empezar a enumerar y que ustedes recordarían inmediatamente de nuestro proceso independentista local, tuvieron en ese edificio acuartelamiento. Esos grandes héroes filaron filas, pusieron las filas frente al edificio para dar órdenes hacia las siguientes batallas. ¿Entienden entonces también el valor tan importante de nuestro edificio patrimonial, nuestro edificio inicial? Sigo hablando del Paraninfo. En 1913, tengo por supuesto que ir muy rápido en la historia. En 1913 comienza la construcción de lo que hoy conocemos como el Paraninfo. Y el arquitecto encargado de esa obra fue don Horacio Marino Rodríguez. Horacio Marino Rodríguez pasará siempre a la historia de la arquitectura y del desarrollo arquitectónico en nuestra ciudad por haber fundado esa empresa tan importante de diseño y construcción, la oficina H.M. Rodríguez, legándole sus iniciales. Y recuerden que más o menos hablé en alguna ocasión de uno de sus hijos, Nel Rodríguez. Conozcámosle la cara a don Horacio. Él es don Horacio Marino Rodríguez, de una familia llena de artistas, llena de intelectuales, llena de arquitectos, de ingenieros, de constructores. Esos Rodríguez fueron muy buenos haciendo muchas cosas. Ese es Nel Rodríguez. El arquitecto Nel Rodríguez le da entonces el aspecto, llamémoslo republicano, moderno, entre comillas, del antiguo edificio colonial que allí se emplazó en sus inicios. Miren, un edificio neoclásico, con las formas de la arquitectura europea, con interpretaciones propias, que durante toda la historia y gracias a las escalas de color, las escalas estratigráficas, las escalas mediante las cuales aquellos arquitectos restauradores levantan capa por capa de color, lo hemos visto en nuestra historia, blanco, blancuzco, blanco con gris, pero que gracias a una de las últimas intervenciones luce estos ocres con los azulados, que le permiten entonces ser un edificio muy llamativo. Me atrevo a decir, es también uno de los lugares más fotogénicos de la ciudad. Los extranjeros se llevan hermosas fotografías. ¿Y quién no de nosotros ha pasado por allí? A veces saliendo de un evento, a veces citado a un evento o simplemente pasando y ver esa hermosa marquesina que dice Universidad de Antioquia y no nos hemos quedado tentados a tomar una foto o, como en la modernidad, una selfie para que salga detrás de nosotros ese orgullo de pertenecer a la Universidad de Antioquia. Se los presento. ¿Ustedes qué pensarían si yo traigo a este señor al lado de ustedes y él mide más de 2,10 metros? 2,10 metros de altura. Pesaba más de 120 kilos de peso. Y para uno tener toda esa altura tiene que tener ese tamaño. Antes de decirles el nombre, muchos de ustedes ya saben de quién estoy hablando. Ese que están viendo ahí, tan jovencito, venido desde Europa, era director de orquesta, era violonchelista, violinista y chelista, con todo este grupo de instrumentos de cuerda. Era un excepcional dibujante y acuarelista. Hablaba español y hablaba francés. Él era el hijo del archivero general del rey de Bélgica. Sí, señores, estoy hablando del arquitecto e ingeniero Agustín Gobars. Agustín Gobars llega por estas tierras, contratado por el que aquel entonces era presidente de la República, un antioqueño, Pedronel Ospina. Y Pedronel Ospina se trae a este señor desde Bélgica porque lo conoció tiempo antes, cuando él fue cónsul de Colombia en Bruselas.
y se lo trae con un contrato de exclusividad. Le dice al arquitecto Agustín Gobars que para Antioquia él quería un palacio de gobierno. Y oígame esto, que cuando vinieran de Bogotá palidecieran al verlo. Le entregó 680.000 unidades de oro y este señor nos construyó el Palacio de la Gobernación, el Palacio de Calibío, hoy Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Estando este señor en Medellín, trabajando para la gobernación de Antioquia y valiéndole del contrato que le permitía entonces encarar, diseñar, dirigir las obras del departamento, es que se le encarga a él la construcción de dos, entre otros más, pero de dos edificios para nuestra universidad. Este señor estuvo nada más que 10 años en Medellín y en 10 años, óigame en esto, dejó un conjunto de 110 obras por todo el departamento, 110 obras. Por supuesto que estoy hablando de la Escuela de Derecho de la Universidad de Antioquia. Un palacete en pleno centro de la ciudad, detrás de nuestro edificio patrimonio, nuestro edificio del Paraninfo. Hoy, me corregirán algunos de ustedes, hasta donde sé, al servicio de la Escuela de Idiomas de la universidad. Algún tiempo bajo comodato funcionó también como instalación de bachillerato, pero hoy es uno de los edificios también orgullo de nuestro patrimonio, del patrimonio de la Universidad de Antioquia. Y si estoy hablando de este palacete, ¿cierto? De este palacete al servicio de la Escuela de Derecho, pues tengo que hablar de otros de los cuales nos llenan de orgullo. Por supuesto que estoy hablando de los edificios sede de la Facultad de Medicina. Tristemente, y tenemos que entender que muchas crisis, entre ellas la crisis del 29, muchas crisis de tipo económico al interior del departamento, aquí también, y sin manera de polémicas innecesarias, siendo Pedronel Ospina un gobierno conservador, cuando pasa a manos de los liberales y así sucesivamente, se iban quitando presupuestos de ejecución. Todavía vivimos algo como esto, es que del presupuesto inicial para estos edificios pues se fue recortando. De una propuesta de Gobars de 4 edificios esquineros, solo pudimos tener 2. Y de 4 edificios esquineros, con un gran edificio en la mitad que conectaba todo con todo, pudimos tener lo que hoy está entre nosotros. Sintámonos orgullosos por tener 2 piezas, estoy hablando en particular de estos de la Facultad de Medicina, 2 piezas que son también patrimonio nacional y que son motivo de orgullo y de emoción de quienes los visitan. Días antes, preparando parte de esta conversación, tuve pues la oportunidad de hablar con don Alfredo y precisamente hablábamos de lo engorroso, por así decirlo, de lo complejo, de lo complicado que es un proceso de restauración tan exhaustivo como los que han sufrido, porque eso también se sufre, pero se sufre de la mejor manera algunos de nuestros edificios patrimonio, para que luzcan como lucen hoy. Invitación entonces, cuando podamos, tenemos que darnos un paseo por los restaurados, renovados y en este caso también modernizados, porque hay que incluir estos edificios nuevos dentro de las nuevas dinámicas tecnológicas de nuestra universidad. Entonces, como les dije, ojalá también de la mano de Cooprudea y cuando se pueda, pues nos vamos en recorrido y visitamos estos edificios patrimonio. A esta historia, voy a tomar un poquito de café. Y quiero hacerlo con 2 motivos. Quiero un gran sorbo de café. Alguien me dijo que era de mal gusto brindar con algo que no fuera de licor, pero quiero brindar
por el trabajo de este señor, el que están viendo en pantalla. A su salud, don Ignacio. Esta historia ya nos lleva a los años 60. A veces, y yo les hablaba precisamente, voy a quitar la imagen para que no me pasteleen todo eso que está ahí. Hablaba yo que la vez pasada, cuando hablamos de patrimonio, que sabemos mucho de pocos personajes y sabemos nada de muchos más. Este señor del que les voy a hablar, pues tiene un tiquete a la historia, tiquete importante. Como también tuvo un ejercicio político, pues no nos vamos a salvar de amores y desamores. Y miren que no usé odios. Qué pereza ese asunto del odio. Nuestros abuelos de manera muy sabia decían, no somos monedita de oro. Hay quienes no verán con los mejores ojos la gestión del señor del cual les voy a hablar. Pero hoy se hace necesario y por eso me tomé un sorbo de café por lo que él hizo en pro no solo de la universidad, sino que nos vamos a dar cuenta de sus aportes. Volvámoslo a mirar a los ojos. Él es don Ignacio Vélez Escobar. Esto que me voy a permitir compartirles es una investigación periodística de Valdir Ochoa Guzmán. Debajo de su imagen, un resumen. Promotor de la modernización de la medicina en Antioquia. Fundador de la Sociedad Médica de Antioquia, SOMA. Todos hemos pasado por SOMA. Alguna vez en nuestra historia hemos dicho Clínica SOMA, pero no nos digamos mentiras. ¿Quiénes de nosotros sabemos que eso es la sigla de la Sociedad Médica de Antioquia? Poquitos. Para no pecar con mi falta de memoria en algún momento, por eso es que de nuevo me voy a permitir leerles este párrafo de don Ignacio Vélez Escobar. Él fue médico de profesión y político de carrera. Estuvo íntimamente ligado al proceso de modernización de la medicina en el país y a la de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, siendo el gestor de la construcción, el tema de hoy, del campus universitario. También fue fundador de la Sociedad Médica de Antioquia, SOMA. Sus fuertes convicciones han hecho de él una de las figuras más polémicas de la historia de Antioquia en la segunda mitad del siglo XX, por sus actuaciones como educador y en la política regional y nacional, en la que participó como líder conservador, concejal y alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia y candidato a la presidencia de la República. Don Ignacio Vélez Escobar, un hombre inteligente, disciplinado y fiel a sí mismo, ha ejercido una gran influencia sobre el desarrollo de Antioquia con sus obras de muy diversa índole, las cuales reflejan su personalidad decisiva, polifacética y controversial. Haré esta salvedad nuevamente, ¿cierto? Hay quienes ven en don Ignacio Vélez Escobar cosas muy benéficas, como hay quienes ven en la figura de don Ignacio Vélez Escobar no tan benéficas. La política y la representabilidad política, y este no es el tema de esta conversación, pero se me hace necesario decirlo, en un país como el nuestro es muy complicado. Independientemente de eso, volvamos a esta historia. Miren el rostro del precursor de la construcción, del gestor de la construcción de nuestro campus universitario. Tengo que ir hasta el año 1961. Me encantan estas conversaciones porque es como una máquina del tiempo. Miren cómo vamos año tras año avanzando. Sí, señores. ¿Cómo consigo 10 millones de dólares? Esa es una cifra muy importante del hoy. Y estoy hablando de final de junio del año 2020.
10 millones de dólares. Estoy hablando de cómo me consigo, digo yo, cómo me consigo como persona y como institución 10 millones de dólares para adquirir unos terrenos, para pagar unos arquitectos, a pagar un diseño, unos estudios, unos diseños y proyecciones arquitectónicas. Y ustedes saben de qué sirve un salón vacío. Las dotaciones para poder tener el sueño realidad de un nuevo campus. Yo de eso no entiendo mucho, pero ¿cuántos serán en el hoy? 10 millones de dólares de comienzos de la década del 60. Imagínense en el billetal. ¿De dónde me los consigo? ¿De dónde salieron? La gestión de este señor, pues comenzó a escudriñar desde dónde podían salir esta cifra. Entonces, que la estampilla pro esto, que la estampilla pro lo otro, que dónde estaban los dineros de los ferrocarriles, que dónde estaban los dividendos por esto, que dónde estaban los impuestos para lo otro, que dónde estaban las partidas presupuestales venidas desde la capital para esto o para aquello. Comenzó a escudriñar en las contabilidades de la nación, del departamento y del municipio. Comenzó a tocar puertas, incluso puertas internacionales. Se dice que conversó incluso con la Fundación Rockefeller y que incluso habían llegado a un acuerdo con aquella fundación para que pudiera poner algo de ese billete tan importante. Sigamos hablando en contexto. Estoy hablando de los convulsos años 60. Si los años 20 pasaron a la historia como los alocados años 20, los 60 son los convulsos 60. ¿Ustedes se imaginan que la cara, el pensamiento, la reacción del pueblo antioqueño, del pueblo medellinense, al saber que la Fundación Rockefeller, algo tan gringo, y use un despectivo, algo tan americanista, pero no americanista en el sentido de la unión de todo el continente, algo tan americano, tan yanqui, como eso, viniera a financiar la universidad? Esa idea no gustó, pero sí gustó y sí caló todos los créditos que recibieron del Banco Interamericano de Desarrollo, el apoyo nacional, departamental y local, para poder entonces reunir, vuelvo y lo reitero, y con mi jerga a veces un poco despectiva, aquel billetal. Pero listo, está la plata. ¿Dónde meto un campus? Estoy hablando de los 60 y ahorita ya usé ese recurso de recordar a los abuelos y decir que Medellín era unas mangas. Claro, hubo unos lugares que se propusieron, unos lugares en los cuales se podía acceder a esos espacios y se pensó entonces, con tan de moda para aquella época, pero que de moda nada, porque eso ya estaba en la historia de la humanidad hace muchos siglos, pero tan de moda aquellos campus universitarios, precisamente norteamericanos o ingleses, que se estaban empezando a diseñar, construir y habitar. La inspiración de nuestro campus y de muchos campus universitarios del mundo entero viene desde la Grecia clásica, el ágora, el lugar para el conocimiento, el lugar para que tuvieran espacios idóneos los pensadores, así posiblemente también se les llamó a los estudiantes en un momento, para que los pensadores pudieran desarrollar y construir conocimiento. En esta ilustración en inglés, traída de un libro de arquitectura, de historia de la arquitectura universal, pues tengo allí una representación de un ágora de la antigua y clásica Grecia, pero quiero que hagamos paralelos con el diseño de nuestro campus. El campus, al igual que el ágora griega,
tiene una vía principal. Mírenla ahí. Y quiero que se ubiquen en casita, en la oficina, en el lugar donde estén. Quiero que se ubiquen para que vean cómo, a través de su memoria, cómo nuestra universidad, ¿cierto? Nuestro campus tiene unas vías principales y tiene una vía circunvalar que une todas las vías de circulación. El ágora en la antigua Grecia, luego absorbida por el Imperio Romano, las ágoras romanas tenían un edificio principal, un templo, el más importante del ágora. Miren que nuestra universidad tiene un edificio central importante, el más importante templo del conocimiento. El edificio más importante de nuestro campus es la biblioteca, como en las ágoras griegas y romanas. Que el edificio administrativo es muy importante, claro, que allá está el rector y el consejo directivo, y no, claro, que en el otro está donde se guarda la plata, contaduría, se me fue, finanzas, claro, muy importante, que el resto son las sedes de las facultades y los departamentos, importantísimos, que al lado de nuestro templo importante está el museo, donde se salvaguardan nuestras colecciones artísticas e históricas, importantísimo. Pero qué más importante que el templo del conocimiento, la biblioteca. Miren cómo otros campus del mundo, no nos vamos tan lejos porque para eso está el programa para viajar, ahí le hago la cuña para que también nos vamos viajando con este otro programa de viajes. Pero miren cómo aquí en nuestra ciudad, otros campus hermanitos, el campus de UPB, de la Universidad Pontificia Bolivariana, o el campus de EAFIT, también tienen a la biblioteca como su templo, su edificio principal. En una imagen cortesía de nuestro amigo y compañero Alfredo Gómez, de esa conversación por la cual pues les dije que sostuve unos días antes para ajustar las tuercas de esta conversación, él muy gentilmente de su propio archivo y de su investigación particular, pues me hace llegar algunas imágenes que vamos a ver y para que pongamos en contexto los vecinos. Medellín entonces tuvo varias nuevas villas. Imagínense en ese Medellín de antes, allá en el Parque de Berrío, las poquitas casitas. Llega una catedral y a eso le llaman el barrio Villa Nueva, la nueva villa. Y cuando llega el campus, al lado del antiguo bosque de la Independencia, con unos proyectos de expansión de ese lugar de la ciudad, donde se decía que iba a haber un parque de recreaciones, que iba a haber un planetario, que iba a haber esto, que iba a haber lo otro. En Medellín 2 veces y con este lugar hablamos de un nuevo norte. Miren que hoy volvemos a retomar ese asunto, el Carabobo Norte o el Nuevo Norte, yéndonos un poco más allá de Moravia con el centro cultural. Entonces 2 veces en Medellín vimos ese proceso expansionista con la llegada y la elección de ese terreno para la construcción de nuestro campus. Pero como ya lo dije, teníamos un vecino. Aquí me voy a adelantar en el tiempo, voy a brincar a la década de finales de 70s y 80s para volver otra vez atrás en la historia. Me contaba precisamente en esa conversación que agradezco demasiado, don Alfredo, que en sus épocas de estudiante tenían que convivir él y quienes habitaban un más o menos recién construido campus con todo el hedor y la vergüenza que le generaba a la ciudad un cerro de basuras. Estoy hablando de vergüenza por aquello de la acumulación de basuras, de no haberse pensado en un lugar, nunca de las personas. No me malinterpreten nunca, por favor. Era el cerro de la vergüenza por la basura, no por quienes buscaban allí una oportunidad de trabajo o de sustento.
Don Alfredo precisamente me contaba que allí había unas perforaciones, como hablamos, unos huecos que fueron utilizados para empezar a llevar la basura. Mírenme en esta imagen, vuelvo y lo reitero, gracias a la cortesía de don Alfredo Gómez. ¿Cómo vemos allá nuestro campus? El lago del Parque Norte y aquí esa disposición para la basura. Me contaba él, precisamente en todos sus estudios y en toda esta conversación, que el cerro, como ya lo conté, ofreció muchos problemas para la vida en el campus, ¿cierto? La vida de estudiante, el recibir, el trabajar, pero también generaba muchos problemas de ciudad. Este no es el tema y no me voy a alargar en él, pero los gallinazos, las emanaciones, los gases, los líquidos, las ratas y claro, la inseguridad fueron a veces los vecinos cercanos de nuestro campus. Don Alfredo, muchas gracias por estas imágenes. Sigamos aquí. Estamos otra vez en los 60s. Miren, fotografías que me permitieron en la universidad usar para esta conversación y que hablan de los primeros días de construcción de nuestro querido campus. Los 60s, ahorita dije, ¿cierto? Convulsos. La reivindicación del papel de la mujer en muchos asuntos. Los movimientos estudiantiles. Los movimientos obreros. Los cambios de pensamiento tan radicales. Hicieron un crisol para que ciudades como Medellín también vivieran esos cambios. En 1966, miren, ya por fin comienza la construcción de la ciudad universitaria. El grupo de arquitectos que participa en el proyecto está conformado entre muchos por Juan José Posada, Raúl Fajardo, Ariel Escobar, Augusto González y Edgar Izaza. Digo yo entre otros más porque, claro, ellos fueron las 5 figuras más visibles en el diseño, en la adecuación del terreno, pero allí trabajaron muchas personas, anónimas, por supuesto, en esta conversación, obreros, que durante largas sesiones de trabajo pudieron llevar a cabo una obra tan ambiciosa como esa. A veces para nosotros y con la tecnología del hoy, es que estoy hablando de los años 60, esa cantidad de décadas atrás. Hoy vemos como frente a nuestros ojos, en nuestro propio barrio, una casa cae y en 2, 3 meses está un edificio enorme. Por supuesto que ha habido evolución para los momentos y las maneras constructivas, pero esta era una obra grande, importante. Construir, ya lo dije, una ciudad. Lo sabemos de sobra y no tengo los datos ni oficiales, ni claros, ni tampoco precisos, pero soy consciente que la universidad es como que fuera un municipio más del departamento. Nuestro rector a veces funge las mismas responsabilidades como si fuera un alcalde de un municipio. Y a veces nosotros, la comunidad universitaria, somos por mucho la población de cualquier municipio pequeño de nuestro departamento. ¿A dónde voy con esta símil, con esta metáfora, con esto que estoy diciendo? Era construir una ciudad de la nada, en un terreno cenagoso, en un terreno que históricamente, y no estoy hablando de décadas atrás, históricamente, siglos atrás, milenios atrás, era el lugar de depositación e inundación natural de nuestro río, que para hacer la cimentación de nuestros edificios había que hacer excavaciones muy profundas, hacer vaciados estructurales muy fuertes, porque allí no era otra cosa que grandes playas, lo repito, de depositación de material de río de milenios. Allí los niveles freáticos, el nivel de agua es muy alto.
Algunos que hemos trabajado en la universidad sabemos que la biblioteca, el teatro, el museo, pues tiene bombas que les hacen necesario sacar el agua de los pisos inferiores, lo que malucamente llamamos sótanos, de las plantas bajas, porque muchas de las cimentaciones de nuestros edificios están por debajo del nivel freático del río, estamos por debajo del río. Algunos que, por ejemplo, estuvimos hace unas décadas en el campus y que gracias a muchas obras que en la modernidad se han hecho, yo recuerdo en mi época de estudiante una universidad que a veces se inundaba. Tuve la fortuna de ser auxiliar administrativo siendo estudiante en el museo universitario y viví varias inundaciones del sótano, y ni hablar de la biblioteca, el teatro. Lo que quiero decir es que la obra hidráulica y la obra de mantenimiento de fluidos y de extracción de aguas es también una obra que nunca vemos, que está bajo nuestros pies, pero que también hace posible que habitemos el campus. Ellos son arquitectos de renombre, arquitectos que tuvieron otras obras y que tienen algunas obras en pie todavía. Para no alargarme, y claro, para hacer un asidero a nuestra historia, pues nos sonará mucho ese apellido, Fajardo, ¿cierto? Porque también está vinculado a la historia de nuestra universidad, a la historia del departamento, a la historia del país. Pero hoy estamos hablando de historia y arquitectura del campus. Don Raúl Fajardo hizo también parte del diseño y construcción del ícono arquitectónico más reconocible de la historia de Medellín, el edificio Coltejer. Vean estas imágenes. A mí me parece, y lo reitero, ya lo dije, me parece una máquina del tiempo. Me parece el momento también, lo haré al final, pero me parece el momento para agradecer a este tipo de escenarios y de conversaciones que nos permiten viajar a través del tiempo de estas imágenes. Ellas no serán inéditas y yo no tengo un tesoro que nunca nadie ha visto. Ellas han hecho parte de publicaciones de nuestros departamentos, de nuestra rectoría, en fin, pero tener la posibilidad de conversar mirándolas, para mí me sigue generando gran emoción. Los primeros días de la universidad era entonces que también la ciudad entendiera la llegada de ese nuevo aditamento tan importante, una ciudad dentro de la ciudad. Recuerden, este también fue un campus de puertas abiertas durante varios años, precisamente durante su construcción. Había pequeños alambrados, ¿cierto? Alambrados que garantizaban en algo, no por supuesto en mucho, en algo, la seguridad de la construcción. Pero de pronto quien tiene la posibilidad de preguntar en casa, siempre digo lo mismo a los queridos viejos, con todo respeto, si tienes allí en casa a alguien entrado en años, pregúntale que con seguridad en aquella época la gente, óigame en esto, hacía paseos de olla, iban hasta la construcción del campus para caminar entre los obreros. Por supuesto que había vigilantes, por supuesto que había capataces, por supuesto que había maestros de obra que alertaban de peligros y todo eso, pero la gente en Medellín, hemos sido muy metidos toda la vida, la gente en Medellín hacía paseos para ir a ver lo tan magnánimo que se estaba construyendo en aquel lugar. No hubo quien dijera que eso tan grande, que era ese desperdicio, que cómo era posible que se había pagado una obra y que se había endeudado el departamento, la nación, el municipio, que habían contraído esos créditos para unos edificios tan grandes y una universidad tan grande, que cuando en su vida iban a llenar eso de estudiantes, que de dónde iba a salir una planta de profesores y una planta de empleados y una planta de mantenimiento para darle mantenimiento a semejante monstruo.
discusiones en la asamblea departamental, discusiones en el consejo municipal, atacaban de frente esta obra y la trataban, ¿cierto? Esto no es nuevo, quizá el término sí, pero esto no es nuevo, de llamar elefantes blancos, de llamar de manera irracional a algunas decisiones. Hoy sabemos, quienes estamos vinculados a esta universidad por X o Y motivo, que ojalá fuera más grande, que ojalá tuviéramos más sedes, que ojalá pudiéramos ampliar el campus, que tuviéramos más verde, que tuviéramos donde hacer más edificios. Pero para la Medellín de los 60 lo vieron, lo repito, como algo innecesariamente grande. Ahí está uno de los símbolos más reconocibles de la universidad. Todavía no voy a hablar de ella, nuestra querida escultura del maestro Arenas. Téngamelo ahí. ¿Ya notaron el perrito? Vean ese perrito ahí de visita con esa pinta tan sesentuda, tan setentuda de aquellas muchachas que están de paseo. Me vaya a decir que alguna de ustedes, compañeras, profesoras, es una de ellas. Me encantaría que cualquiera de ustedes al final dijera, yo era la del perrito. Vean esos muchachos allá, asomados al agua de la fuente. ¿No les parece absolutamente atemporal? Esa imagen que están viendo, que fue tomada, disculpen no tener la fuente del fotógrafo, pero que fue tomada por alguien hace tantas décadas, es completamente atemporal. Esas mismas personas asomadas a las aguas y esos mismos caminantes, por supuesto, lo vemos en el hoy. Esta foto me encanta, esta foto me remueve una cantidad de cosas impresionantes y ahorita se las voy a mostrar en mejor calidad. ¿Qué pudo haber pasado por la mente de ese infante en ese lugar? El 21 de julio de 1966, como les conté, el Banco Interamericano de Desarrollo le aprueba un crédito a la Universidad de Antioquia para la construcción de la ciudad universitaria y la ejecución de otros muchos más proyectos de modernización. Banco Interamericano de Desarrollo. Estas imágenes también sirven para que estudiosos hablen de los procesos constructivos llevados a cabo en aquella época. Nuestra universidad, claro, nos parece muy bonita, así empecé, nos remueve sentimientos de amor, de aprecio, sentimientos de valoración, sentimientos de, se me va el concepto en este momento, ¿sí o qué? Esos sentimientos entonces los vemos reflejados porque la arquitectura también de nuestro campus nos recuerda quiénes somos. Miren esos largos corredores. Miren esos edificios cuadrados. Tenemos edificios redondos también, pero esos edificios cuadrados. Y por supuesto, estas cubiertas de teja española anaranjada nos recuerdan nuestras casas paisas, nuestra colonización antioqueña, nuestra arquitectura de la colonización antioqueña. El concepto que quería usar es sentido de pertenencia, el sentido de pertenencia que tenemos por esta universidad. Pero miren entonces, con los lenguajes de la arquitectura contemporánea en su momento, se reinterpretan precisamente esos asuntos de la arquitectura colonial nuestra, de la colonización española nuestra, de la gran colonización antioqueña, y es como hacer casas fincas, cuadradas, con los alerones, con los techos y por supuesto la llegada del verde. Miren entonces que esta ciudad, como ya lo dije, tiene calles principales, calles, carreras, calles secundarias, vehiculares, peatonales, de abastecimiento. Quienes trabajan en mantenimiento, quienes trabajan en que la universidad funcione, saben que esto es manejar una ciudad, un municipio.
Miren qué particular esa imagen, todavía le falta la cubierta principal y cómo se filtra la luz a través de los elementos constructivos. Ese es el edificio de nuestra biblioteca. Como dije yo ahorita, nuestro templo. Mírenla aquí. Qué belleza de imagen. Parece absolutamente increíble. Yo quisiera alguna vez llegar a la historia del origen de esta imagen. ¿Quién pudo ser ese infante? Niño, niña, no lo sé. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Estaría en alguno de esos paseos que yo mencioné? ¿Sería que fueron a visitar a un obrero, a un arquitecto, un ingeniero, mientras estaban construyendo? ¿Se acuerdan que algunos los mandaban con el almuercito del papá? Serían los hermanitos que se llevaron al más chiquito de la familia. Todos que conocemos la universidad sabemos que los muros son muy altos. Dígame ese bebecillo ahí sentado. Me atrevo a decir que es humano, no es un muñeco ahí, no, es un bebé humano sentado en ese lugar. Me encantaría, pongámonos la tarea también. Si alguno sabe del origen y la historia de esta imagen, me encantaría ser narrada en otro escenario. Algo que tampoco traemos a conciencia es la cantidad de empleos directos que generó durante todo el tiempo constructivo poder llevar a cabo esta gran obra de infraestructura de la ciudad y del departamento. Llegamos al año de 1967 y este año nos lleva donde don Pedronel Gómez Agudelo. Pedronel Gómez, que fue celebrado alguna vez con motivo de su conmemoración de nacimiento con un doodle, con esta imagen en Google, en el buscador, en la página, honrando a uno de los artistas latinoamericanos. A veces no sabemos lo que tenemos en la propia casa. La obra de Pedronel Gómez es muy valorada y suele pasar fuera de las fronteras de nuestra ciudad y nuestro departamento. Tengo que traer, así como traje a Horacio Merino y traje a Agustín Govars a esta conversación, a don Pedronel Gómez Agudelo. Mírenlo ahí. Don Pedronel Gómez nació en Anorí, en el nordeste de Antioquia, minero, pueblo minero, el 4 de julio de 1899 y murió el 6 de junio de 1984. Hace poco fue la conmemoración de su muerte. Para hacerle justicia, también me voy a permitir leerles quién fue él, para que entendamos no solo la importancia de él, sino hacerle asidero a la historia de nuestra universidad y por supuesto del campus. Vean esto, y me van a ver ahí usando los deditos de pronto. Este señor fue artista, escultor, humanista, filósofo, ingeniero, urbanista y uno de los más importantes muralistas latinoamericanos del siglo XX, junto con Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Diego Rivera y su esposa Frida Kahlo fueron amigos personales de Pedronel Gómez. Fue innovador de la plástica en Colombia, visionario de una expresión artística como medio para valorar la identidad cultural de la nación colombiana. ¿Perdón? Es que hay la presentación. Alguien partió pantalla y ya cambió la presentación que usted nos estaba trayendo. Ya la estamos viendo más pequeña. Ok, voy a volver a proyectarla, ¿vale? Gracias. Aquí. Tin, 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 tin. ¿Cómo vamos? No, todavía no se está viendo. Pero en la charla vamos muy bien, Víctor, gracias. Ahora sí. Ya se está viendo, ahora okay. Sí. Perfecto. Ahora la ven. Y ya, listo. Perfecto. A quien me sacó una penalidad, me va a tener que conseguir una chocolatina.
¿Sí o no? Ahí, ¿qué hay? La chocolatina. No, mentiras, todos estamos aprendiendo a usar esta cosa y cualquier cosa me lo van diciendo sin ningún problema. Retomemos, que don Pedronel era todas estas cosas, que don Pedronel fue un innovador de la plástica. Don Pedronel Gómez decía, vean esta belleza, que el arte debía servir a las gentes del porvenir, de tal manera que pintaba para el futuro, increíble, lo que veía en el pasado y del presente de su pueblo. La obra de Pedronel Gómez es más atemporal que cualquiera, porque los problemas que retrató Pedronel Gómez hace tantas décadas, tristemente siguen siendo los mismos problemas de la sociedad en el hoy. Plasmó en su obra una gran variedad de disciplinas artísticas, como la arquitectura, la acuarela y la pintura, y en especial la pintura mural, siendo el máximo muralista que haya tenido Colombia. Óigame en este dato, Florencia, en Italia, Ciudad de México, en México, y Medellín, en Colombia, tienen algo en común. Florencia es la primera ciudad en el mundo con mayor número de metros cuadrados pintados al fresco. Ciudad de México, la segunda. Y Medellín, nuestra ciudad, gracias a Pedronel Gómez y a varios de sus discípulos, y entre esos, la cantidad de metros cuadrados pintados al fresco de nuestras sedes, es que Medellín ostenta ese sitio, ese puesto tan importante. Mírenlo ahí, frente a los murales, apenas en dibujo, apenas en bosquejo de nuestra biblioteca. Ahí el maestro se estaba enfrentando a semejante paredón tan impresionante. Otra tarea, hoy los llené de tarea, que no voy a revisar. Los murales de Medellín y del mundo entero son por lo general de denuncia. Los murales embellecen, por supuesto. Muchas veces son usados como ornato, claro. Pero un muralista, un buen muralista, hace denuncia social. Los murales son un vehículo de comunicación importantísimo, o para denunciar, como ya lo dije, o los murales se convierten en un aula atemporal de la narración de una historia. La tarea que les voy a poner es que los murales siempre se leen de izquierda a derecha, igual como leemos los libros, como nos enseñaron a leer. Se van a enfrentar no solo a los murales de Pedronel en nuestras sedes, en este caso en la biblioteca, en el campus y en las otras sedes, y se van a ir leyéndolos de izquierda a derecha para entender la cantidad de mensajes que un artista como este nos dejó. El 11 de septiembre del año 67 se celebra el contrato con el maestro Pedronel Gómez Agudelo para la ejecución del mural El hombre ante los grandes descubrimientos de la ciencia y de la física, en el edificio central de la biblioteca, en el edificio de la Biblioteca Central. Véame eso, por un valor de 200.000 pesos. Es posible que haya sido una cifra importante, es posible que esas cifras hubiera sido solo para él, si ahí no estén los materiales, los auxiliares, en fin. Lo que yo quiero decir es que el valor material a veces es nada cuando un artista deja su huella tan importante en una institución y en este caso en la historia de nuestro campus. Les repito la tarea, van a ir a estudiar, van a ir a leer la historia de el hombre ante los grandes descubrimientos de la ciencia y de la física. Que pudiera estar en auditorio, y esto me lo van a escuchar muchas veces, que yo pudiera verlos alzando la manito con toda sinceridad, les hubiera dicho que me contestaran quién por primera vez escuchó el tema
de ese mural. Y vemos muchas visitas, gracias a nuestros guías de los recorridos por la ciudad. Vemos a los más chiquitos, incluso a extranjeros, a turistas, viendo lo que nosotros todos los días vemos allí y que se nos convierte en paisaje. Jalón de orejas, de pronto un poquito, pero ahí está ese mural. Y con algo de tristeza, tengo que decirles que ese mural está intacto. Y digo yo con tristeza, porque las únicas restauraciones que ha tenido que hacérsele a la obra de Pedronel, y peor aún, a la obra de Pedronel en la Universidad de Antioquia, ha sido por vandalismo. Qué triste, ¿sí o no? Mírenlo ahí. Posiblemente, sí, posando para la foto, haciendo que hacía un trazo, pero ese carboncillo que tiene en la mano fue el que en gran medida le sirvió para todo ese dibujo que están viendo ustedes ahí. Me voy al año 1968. El 4 de mayo hubo fiesta. El 4 de mayo de 1968 se inauguró la ciudad universitaria. Y qué mejor momento para esa inauguración que la primera Bienal Iberoamericana de Pintura. Hoy se nos hace también paisaje que Medellín sea una ciudad del mundo, pero antes no lo era. Hoy se nos hace paisaje, salgamos de esta situación de confinamiento, pero hoy se nos hace paisaje ver los cientos de turistas que nos visitan. Hoy se nos va poniendo paisaje, se nos va volviendo paisaje el hecho que Medellín sea tomada en cuenta en lugares internacionales inimaginables o en eventos internacionales inimaginables. ¿A dónde voy? La Medellín que nos tocó a nosotros es la Medellín que trajo a Madonna, o es la Medellín sede del Banco Interamericano de Desarrollo, es la Medellín de sede del Banco Interamericano de Desarrollo, es la Medellín que recibió la categoría de la ciudad más innovadora del mundo. Pero también a ustedes y a mí me tocó una Medellín que fue la Medellín donde nadie quería venir, donde se les prohibía venir, que las embajadas de muchos países decían que venían a Medellín bajo su propia responsabilidad. No quiero ahogar esta conversación en temas innecesarios, pero vivimos en su momento en la ciudad más violenta del mundo. Pero en su momento también Medellín fue la capital latinoamericana y iberoamericana de las artes. Cualquier artista emergente de finales de los 60s y de los 70s, quería participar de las bienales de Medellín, porque era casi que asegurarse un tiquete a la historia del arte contemporáneo en su momento. Y eso a veces se nos olvida. Que la Bienal de Coltejer, la Bienal Iberoamericana de Pintura, esos eventos de arte tan importantes pusieron a Medellín en el panorama del arte internacional. Y poco sabemos que nuestro campus fue inaugurado como una pieza de arte de una Bienal Iberoamericana, en este caso de pintura, pero ese campus era considerado pieza artística por las gentes de aquella época. Así les dije ahorita, todos los orgullos que nos transmite nuestra universidad también están reflejados en esta conversación. El único campus de Colombia. Si ayer declararon uno, les estoy mintiendo, pero el único campus de Colombia declarado bien de interés cultural de ámbito nacional es el de la Universidad de Antioquia. Eso es una responsabilidad grande, es una responsabilidad muy grande, porque habla entonces que el lugar que habitamos es un bien de interés de todos los colombianos. Ya hablamos de patrimonio, hablamos de los nuevos patrimonios. Entonces miren la importancia
que tiene de tipo nacional es el lugar que habitamos todos los días. Yo pudiera haber ido a muchos hitos, a muchas cifras de dinero y todo eso, alargaríamos esta conversación o, como todas las tareas que he puesto, intenté seducirlos. Hombre, que yo pertenezco al departamento de matemáticas. ¿Cuánto costaría mi edificio? Hombre, que yo soy de la Facultad de Ciencias Humanas y Política. Hombre, ¿cuánto costaría hacer y dotar este edificio o los laboratorios? O me traje otro ejemplo, así como el contrato de Pedronel, me traje un contrato que se firmó el 15 de noviembre de 1968 por valor de 251.000 pesos. Imagínense, 251.235. Un microcrédito de los que puede otorgar Coprudea. 251.000 pesos costó ese edificio. ¿Cuál? Nuestro querido museo. El Museo Universitario en noviembre de ese año costó esa cifra. Un campus que también desde su inicio contempló las colecciones artísticas. Por respeto, por supuesto, por tiempo, quizá un poco más. Hoy me concentraré solo en mencionar dos. Imagínense en qué injusto soy. Dos de los artistas tan importantes que hacen parte de la colección, no solo a cielo abierto, sino de la colección que salvaguarda el museo y que muchos hemos tenido la oportunidad de disfrutar en nuestras oficinas de trabajo. Algunas veces hemos pasado por rectoría, por consejo, por los despachos de decanos, de jefes de departamento y hemos visto las piezas de arte que acompañan esos lugares de trabajo. Ellas, muchas, pertenecen a la colección de nuestro museo. Ya saben de quién les voy a hablar. Un hombre menudo, pequeño, pero que siendo menudito y pequeño hizo las obras más monumentales de la estatuaria, de la escultura en nuestro país. Quienes hemos tenido la fortuna, la oportunidad de ir al pantano de Vargas y enfrentarnos a la escultura de los lanceros, sentimos una emoción desmedida al ver no solo el tamaño, sino la fuerza de esa escultura. Mírenlo ahí parado en el centro administrativo La Alpujarra, frente al homenaje a la raza antioqueña. Él, Rodrigo Arenas Betancur, también hace parte de la historia de nuestra universidad. Ahorita les dije que iba a hablar de ella. Mírenla ahí, el creador de energía. Una de las imágenes más icónicas, reconocibles de nuestro campus. No nos digamos mentiras. Todos tenemos una foto de esa fuente. Todos tenemos una foto de esa escultura. Todos le hemos dicho al fotógrafo cuando hemos recibido nuestro grado o nuestro nombramiento como trabajadores, como docentes, como empleados, o cuando hemos ya tenido en nuestras manos eso que nos convierte en egresados, una fotico con la fuente. Yo creo que se ha hecho, yo no me estoy inventando el agua tibia, creo que se han hecho concursos para buscar en los álbumes familiares todas esas fotos de distintas épocas de esa fuente. Y esa fuente ha sido, por supuesto, un testigo de todo lo que ha vivido nuestro campus. Mírenlo ahí. Da, como les digo, sentimientos de ternura, ver cómo ha crecido, cómo ha cambiado, cómo el verde comienza a predominar, cómo nuestro campus es un lugar de paso y de conexión importantísimo de los corredores ambientales de la ciudad. Yo recuerdo hace algunos años, muchos quizá, cuando alguna de esas grandes ceibas de nuestra plazoleta Barrientos floreció.
y era un espectáculo. A veces se usa de manera a la ligera una palabra como espectáculo, pero era un espectáculo para mí y para muchos que estábamos ahí, ver que en la noche esa ceiba florecida era visitada por miles. Los paisas somos muy exagerados, pero era visitado por miles de murciélagos. Eso se me quedará a mí para siempre en la cabeza. Todos en el campus hemos visto las ardillas, los miquitos, las iguanas, los perros, los gatos, pero sabemos que en nuestro campus, por la cercanía al jardín botánico, por la cercanía al Parque Norte, por la cercanía al cordón verde al lado de nuestro río, es lugar de paso, es un lugar obligado incluso para las migraciones. Miren lo importante entonces del verde y de la situación geográfica que tiene nuestro campus. A veces ni siquiera eso lo tenemos en cuenta, pues. ¿Quién va a pensar en que ese es un lugar obligado para la migración de aves o para la polinización de algunas otras especies del Valle de Aburrá? No, pero sabemos la importancia verde que tiene nuestro campus. Fotos más modernas nos van acercando al final de esta conversación. Por supuesto que dejé muchos temas por fuera, dejé a otros artistas que tienen obra pública. Por supuesto que dejé aquella historia que tampoco es tan bonita. Esa historia que no es fácil de narrar. Historia de muerte, historia de inseguridad. Historias que yo podría ilustrar con imágenes dolorosas, como el incendio del edificio administrativo. Imágenes dolorosas, ¿cierto? Y aunque las estoy poniendo de manera mental en su cabeza, no traje esas imágenes por respeto, donde nuestro campus ha sido también testigo de la muerte, testigo de desigualdades, testigo de luchas, ¿cierto? Eso lo sabemos de sobra. Y a veces quienes no pertenecen al campus, quienes no pertenecen a la universidad, quienes no la conocen, no entienden el dolor que a veces sentimos algunos cuando cualquiera de esas situaciones negativas se llevan al interior de nuestra universidad o eclipsan, manchan, corroen el nombre de esa universidad que queremos tanto. La universidad entonces es ese hito, ese lugar donde cabemos todos, y como cabemos todos, tiene que ser muy grande, tiene que ser toda una ciudad. Muchas gracias. Muy bien.